Buenos días, y así damos comienzo oficialmente a lo justo y necesario hasta las 2 de la tarde en vivo por A24 con toda la información, con toda la actualidad y por supuesto la atención, la mirada especial puesta en todos los temas que hacen a la seguridad social. Estamos a horas del cierre del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Estado argentino y a días de que el Congreso trate justamente este principio de entendimiento. La reforma previsional ¿será parte de este entendimiento? Esta ha sido la pregunta que me han hecho durante toda la semana colegas acá en este medio, en A24, la gente, el público, a través de redes sociales. Vamos a contarles que el gobierno, prácticamente en forma inmediata, cuando empezó a trascender la información de una posible reforma previsional como parte de este acuerdo, salió a decir de manera contundente: no va a haber reforma previsional. No va a haber, en principio, una reforma previsional estructural, porque va a haber revisiones, y esto sí es parte del acuerdo. Estas revisiones, ¿dónde van a estar puestas? Este estudio focalizado en regímenes especiales. Acá es importante recordar que en la Argentina tenemos varios regímenes especiales: docentes, poder judicial, servicio exterior, luz y fuerza, investigadores y todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y regímenes provinciales. Estos dos últimos no los pagan CES, el resto sí, pero de todo esto que yo les acabo de describir y de mencionar, a donde se va a poner la mirada focalizada es en el régimen previsional de judiciales y de diplomáticos. Además, otro tema que marca el entendimiento es la posibilidad de la prolongación voluntaria de la vida laboral. Y yo me voy a detener en estas dos cuestiones que sí son parte del entendimiento. La prolongación voluntaria de la edad de retiro, de la edad laboral, ya superando las edades mínimas requeridas, que son 60 y 65 años actualmente, ya ha sido parte de una reforma del gobierno anterior en el año 2017, donde se estableció la posibilidad de jubilarse a los 70 años, tanto hombres como mujeres del ámbito privado. En ese momento hizo mucho ruido porque se hablaba ¿y por qué sí los del ámbito privado y no los del ámbito público? La cuestión es que esto que se entiende como parte del acuerdo, creo que estaría casi de manera similar orientado a esa reforma que se realizó en el año 2017. ¿Por qué digo creo y por qué voy a hablar en condicional? Porque todo esto por el momento es un borrador, ¿sí? Un borrador con situaciones concretas. El tema es que se extiende la prolongación de la vida laboral y de hecho, en la práctica, esto sigue existiendo, porque la gente supera las edades mínimas de jubilarse y sigue trabajando, ya sea porque lo hace en relación de dependencia, ya sea que lo haga como cuenta propista y además, una vez que están jubilados, siguen trabajando. Porque yo acá, ¿por qué les explico esto? Porque después quiero hablar del tema del ahorro fiscal. En el caso puntualmente de lo que tiene que ver con jueces y diplomáticos, ¿cuántos son la cantidad de beneficios que tiene cada actividad? En el caso de los judiciales, actualmente hay 7.252 personas cobrando jubilaciones o pensiones que tienen un promedio de haber mensual de jubilación de 385.181 pesos. En el caso de diplomáticos es menor el número, 693 personas que cobran mensualmente en promedio un haber de 445.508 pesos. Estos datos en cantidad de personas y en monto promedio de jubilación son datos oficiales provenientes de ANSES y de la Oficina de Presupuesto
del Congreso Nacional. Ahora, ¿cuánta erogación se lleva? Jubilación de jueces, jubilación de diplomáticos del presupuesto total previsional, del presupuesto previsional total. Solamente el 9,7%, porque el 90,3% corresponde a trabajadores y a jubilaciones y pensiones de ley general. Toda medida que se tome con diplomáticos, con jueces, con prolongación de la vida laboral, va a ser para adelante, no tiene efecto retroactivo. ¿Todo esto qué significa, todos estos números que les doy? Que el ahorro fiscal en lo inmediato prácticamente va a ser ínfimo. En un rato, por supuesto, vamos a estar hablando cuál va a ser el impacto en términos económicos y en temas previsionales a largo plazo. Lo vamos a estar analizando con Damián Di Pace y con Adrián Trócoli. Pero en realidad yo creo que esto de revisar del estudio focalizado en jueces y servicio exterior tiene que ver más con un mensaje, con esto de si analiza un sistema deficitario que provoca desigualdades con respecto a la ley general. A ver, hoy el sistema previsional, y yo esto lo dije en los últimos programas, hoy el sistema previsional nacional tiene aproximadamente 8,5 millones de jubilaciones y pensiones entre contributivas y no contributivas. Solamente 3 millones o algo más de 3 millones obtuvieron la jubilación teniendo una historia laboral de 30 o más años. El resto, más de 5 millones, son jubilaciones, pensiones que se han obtenido con la ayuda o con la asistencia del Estado, donde están las jubilaciones con moratoria, la pensión universal para el adulto mayor y todo lo que tiene que ver con pensiones no contributivas. Esos 3 millones que sí tienen toda una historia laboral no son afortunados, no, tienen que lidiar con la adversidad de las leyes previsionales. Por esto que digo siempre, el haber inicial muchas veces mal calculado, las modificaciones en las leyes o las actualizaciones permanentes que se van reviendo, que llevan a la gente a que haga juicio y después espere años para ver sus derechos cumplidos. Si uno ve cómo está el sistema previsional hoy, con una relación activo-pasivo de 1 a 1, que no es un círculo virtuoso, más todo esto de la poca gente que está en este momento teniendo una jubilación como consecuencia de una trayectoria contributiva, ¿qué es lo que me lleva a decir? Que en la Argentina es esencial una reforma previsional estructural, pero no porque lo pida el fondo, no porque lo pida el fondo, no porque lo exija el fondo, sino porque la necesitamos los argentinos. Esta reestructuración es una reestructuración esencial que los gobiernos saben que hay que hacerla, pero que sin embargo les cuesta cada vez más instalar cualquier modificación. ¿Por qué razón? Porque cada vez que se modificaron las leyes previsionales en la Argentina fue en detrimento del trabajador, en perjuicio del jubilado, y cada vez que se tuvo que ahorrar, siempre el jubilado o el pensionado, que en la cadena es el sector más vulnerable, terminó quedando como variable de ajuste. La reestructuración es esencial, porque hace 28 años que no se reforma el sistema previsional. Y mientras tanto, ¿qué pasó en la Argentina? La expectativa de vida va en aumento, la informalidad se va profundizando y al mercado laboral le cuesta cada vez más crecer. Por las experiencias vividas, es ahí cuando la población, la sociedad, se resiste a cualquier cambio. Los gobiernos saben que hacen falta debates profundos, debates prolongados, cambios estructurales, pero la política no quiere asumir el costo del debate, de la polémica y de medidas a largo plazo. Adrián, ayúdenme
poniéndome a pensar esto que yo hablaba en la editorial hace unos momentos, el impacto de un estudio focalizado de regímenes especiales. ¿Cuál puede ser este impacto justamente? Vos, Damián, en temas económicos, en términos económicos, y vos, Adrián, en términos previsionales. Yo te hago el planteo, Clara, respecto de lo que está hoy evaluándose con el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, vos tenés un acuerdo que hoy intenta estabilizar la macroeconomía argentina con una inflación muy elevada y intenta morigerar los daños sobre ese cuadro macroeconómico. Ahora, escuché atentamente tu editorial respecto de los problemas estructurales de Argentina. No se solucionan en esta primera etapa de este acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, incluso llegando a un entendimiento. Eso recién va a suceder en la segunda etapa, que será recién a partir de 2024. O sea, tu editorial, que evidentemente habría que adelantarlo ahora porque Argentina sin reformas no tiene posibilidad de crecimiento sostenido en el tiempo, no se va a abordar ahora. Ahora es acuerdo para baja el déficit fiscal, intentar estabilizar el cuadro macroeconómico, dejar de generar una alta emisión monetaria, eliminar subsidios nacionales. Está en otra etapa del acuerdo. El acuerdo propone o estima que el crecimiento del PBI este año de Argentina sería el 2,5%. Cuando ves analistas privados, dice, es muy difícil que Argentina crezca 2,5% porque el mundo ahora y la propia Argentina no tiene los dólares suficientes para crecer en ese tenor. Ahora, Damián, en un ratito vamos a volver a este tema y a ver qué va a pasar con alimentos, inflación, energía, en todo este contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. El cuadro tarifario, Clara. Y el tema de tarifas, ¿cómo puede impactar en la economía argentina? Porque acá no solamente se trata de relaciones internacionales, también tiene que ver con relaciones políticas y relaciones comerciales. Adrián, tu apreciación acerca de estas revisiones que se vienen como parte del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Clara, dijiste muchas cosas. Nosotros hablamos el martes, miércoles, y creo que mi frase fue, lo hablamos de vuelta el sábado a la mañana, a ver si no explotó nada. Lamentablemente estamos en una situación difícil de analizar. No solo estamos en guerra, que es el peor escenario posible, estamos en una guerra que, como recién decías, va a afectar la economía del mundo. A nosotros nos va a pegar el colotazo de que probablemente nadie nos rescate. Pero voy a hablar de lo mío, que es de lo que sé, y voy a tocar dos temitas que mencionaste porque me dispararon algo. Este discurso, este planteo, esta barbaridad que están diciendo algunos funcionarios públicos. Vos hablabas de que el 10% del gasto se va en estas jubilaciones especiales. Bueno, mientras hablabas, saqué una cuenta. El 9,3%. Perdón, el 9,7%. 10% se gasta en eso. Bueno, resulta que un monotributista paga a lo largo de su vida 38.000 pesos, 38.129 pesos con 70 a la Seguridad Social. Lo voy a repetir el número. Alguien que aporta en una categoría mínima durante 30 años tiene un valor actual de 38.000 y algo de pesos. Con eso se pagan 2 meses de jubilación. No llegan, 1 mes y medio de jubilación. ¿Sabes cuánto paga un juez? ¿Cuánto? 88 bueno, claro, 88.400.000 pesos, Clara. Los regímenes especiales no tienen el mismo porcentaje de aportes y contribuciones mensuales que ley general. Tenemos por un lado 11, trabajadores que aportan un 11 mensual, trabajadores que aportan un 13 y en el caso de jueces 18. Sí, pero los monotributistas no pagan el 11, pagan 2 pesos con 50. Y hoy lo que ha pasado en la Argentina en estos últimos años esto lo hablamos 20 veces, casi a nivel de denuncia, a ver si alguien lo escuchaba, lo que ha habido ha sido una precarización salvaje del sistema. La precarización del sistema significa, pasamos de trabajar en relación de dependencia a ser autónomos. Como autónomos no estamos evadiendo impuestos, nos metemos en un sistema que está absolutamente subsidiado. Bueno, el Estado quiere sacarle a los que aportan, los jueces, para los que no aportan. Pero el problema es que no es un régimen deficitario. Lo vuelvo a repetir, durante toda la historia de un autónomo, de un monotributista que paga 30 años de aporte, no paga 2 meses de aporte. Así te hago con los deditos, 2 meses de aporte. El que está en el Poder Judicial paga prácticamente toda su jubilación. Entonces no hay déficit.
Acá yo quiero sumar algo importante. Se habla de regímenes de privilegio. Los regímenes de privilegio técnicamente en la práctica no existen, desaparecieron hace 2 décadas. Lo que sí hay, regímenes especiales diferenciales. ¿Esto qué significa? Que en la práctica esta gente que aporta más se jubila a una edad menor con cierta cantidad de aportes que puede ser igual o menor a la ley general y además tiene una movilidad más favorable que el resto de la ley general. Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir hablando de todo este contexto mundial y además del adelanto de jubilación anticipada porque se vienen cambios, ampliaciones en la jubilación anticipada. En Superviel te acompañamos siempre, por eso somos el primer banco con una app 100% para jubilados. Realiza todas las consultas de tu jubilación desde el celular. Te acompañamos siempre. Doy fe de vida mientras le doy los últimos retoques a esta maravilla. Háblame de aptitud. En Superviel te acompañamos siempre. Por eso somos el primer banco con una app 100% para jubilados. Realiza todas las consultas de tu jubilación desde el celular. Te acompañamos siempre. Superviel. Jubilaciones anticipadas, decía yo hace unos momentos, lo vamos a hablar con Adrián Trócoli porque se conoció una resolución que se publicó esta semana en el Boletín Oficial, la resolución 2, que viene a ser una continuidad del decreto de necesidad y urgencia 674 de septiembre del año pasado. Se amplían los requisitos para poder llegar a los 30 años con aportes. Decime, Adrián. Clara, te cierro una cuestión que me quedó. Sí. Los jueces y el Servicio Integrador de la Nación no se jubila antes, son solo los docentes eso. Y hoy del gobierno están empujando mucho contra estos 2 regímenes que fueron modificados el año pasado, ya le sacaron 10%. Basta, muchachos. Algo que hicieron con las jubilaciones anticipadas. La jubilación anticipada tenía un concepto muy básico. Si estás cesado, esto significa no tenés trabajo, tenés una edad que considera el Estado que no vas a poder ingresar al mercado de trabajo, al mercado laboral, pusieron como fecha 31 de junio del año pasado, 30 de junio del año pasado, le agregué un día al mes, estabas sin trabajar, tenías 55 años, 30 años de aporte y estabas sin trabajar a esa fecha, entonces, 55 para las mujeres, 5 años antes de la edad, 60 para los varones, podías jubilarte. Ahora, ¿qué se entendía por 30 años de aporte? Es lo que se modificó. Habían quedado especialmente afuera los servicios que se habían, perdonen la palabra, pero para ser claro, comprado con una moratoria. Esto no es o no debiera entenderse que aquel autónomo que pagó irregularmente y que se puso al día con muchos pagos fuera de término, pero ANSES los metió todo adentro. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a partir de hace unos 17 años que están las moratorias, a que jubilarse uno se jubila sin trabajar y sin aportar, lo cual ha provocado la mitad de los problemas que discutimos acá todos los días, que no hay plata. Ahí había cuestiones faltantes y yo quiero destacar algo, hay que nombrarlo, lo merecen por todo lo que hicieron en todos estos años que nunca abandonaron la lucha, el movimiento de trabajadores con 30 o más años de aportes, que trataron de contactarse con los organismos del ámbito de la seguridad social que podían tomar la decisión para que justamente se reconocieran parte de esto que estaba contando Adrián. Por ejemplo, deudas previsionales canceladas al 30 de junio del año pasado y además licencia que se tome como años de aporte, licencia por maternidad y el tiempo que se pudo haber percibido seguro por desempleo. Sí, bueno, aclaremos algo. Lo de la licencia por maternidad ya está, porque durante el periodo de técnicamente licencia por maternidad existe aporte. Entonces esta aclaración no tiene mucho sentido. Quizás la aclaración fue para la tropa adentro, para que cuando no sabían qué hacer lo quitaban, pero en realidad la ley dice que estaban incluidas. O sea, ahí no hubo cambio. Y sí, el seguro por desempleo no hay una prestación, se toma a los efectos de llegar a la PBU, esto está reglamentado para cuando uno se jubila, no estaba reglamentado para la jubilación anticipada, entonces dijeron, no, esto también va.
La idea vendría a ser esta. Si uno espera sentado en su casa a llegar a la edad sin incorporar aportes, ¿tiene derecho a jubilarse? Bueno, también tiene derecho a la anticipada. Es muy, muy importante que la moratoria que se haya realizado con anticipación esté cancelada al 30 de julio del año pasado, junio del año pasado. Una información Esto muy es lo más importante. La presentamos a Ludmila Marcotte, yo la anunciaba en los primeros minutos del programa. Gracias por venir, Ludmila. Gracias, Clarita. Danos un título y después ya volvemos a vos. ¿Qué nos trajiste hoy? Mira, un título. Hoy me encantaría poder musicalizarlo con un temita. Como vamos pista. a ver muchos paisajes de una de las provincias que son, creo que, una de las más lindas del país. Desde ahí voy a empezar y primero contar que quizás van a mostrar algunas fotos, algunos videos, hay que ver si ahora lo van a poner, pero es un campo volcánico formado hace más de 100.000 años, de un volcán que se llama Volcán Blanco, que largó... Vayan pensando. Largó lava volcánica llamada Piedra Pómez, que vamos a ver bien de qué estoy hablando. Estamos hablando de 75.000 hectáreas, un lugar alucinante. Destinos. Inmensidad absoluta, hay naturaleza, es una cosa impresionante. Así Destinos hermosos, poco conocidos de la Argentina. Brevemente, a partir de la semana que viene, 1 de marzo, entra a regir el primer aumento por ley de movilidad en jubilaciones, pensiones y asignaciones. 12,28%, un trimestre que viene complicado porque la inflación estaría superando este 12,28%. Para que todos ustedes sepan, este 12,28% alcanza a jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas y además a asignaciones familiares, sociales y las que corresponden a pago por única vez. Ludmila, más pistas y ya empezamos a mostrar imágenes de lo que trajiste. Bueno, es una provincia, voy a hablar de un lugarcito que está al noroeste de esta provincia y que limita con la provincia de Salta. Así que creo que ya todos sabemos que voy a hablar de la provincia de Catamarca, de la bella Catamarca, y en particular sobre, miren lo que es este video, yo estoy fascinada, Divino. Lo vi y dije, lo tengo que llevar al programa. Imperdible, hermoso, quizá no tan frecuentado. Totalmente. ¿Es fácil llegar? Bueno, mira, no tanto. A ver, si nosotros vamos, esto es el campo Piedra Pómez, como decíamos, tiene 28 kilómetros de largo y 5 de ancho, noroeste de la provincia de Catamarca. Y lo que pasa es que la infraestructura hotelera de la zona es reducida. Entonces, uno, si tiene que llegar ahí, yo tengo 3 recomendaciones después para darles al final, pero es importante saber, bueno, para ir acá no pueden mandarse solos. Realmente tiene que ir personas que conocen el lugar. ¿Por qué? Porque no hay servicios, no hay wifi, o sea, tienen que conocer el lugar. Por eso es que la excursión está armada como una excursión del día y donde te tenés que alejar es o en Belén, que está a 220 kilómetros del lugar, que ahí hay más infraestructura hotelera, o si no, directamente en Peñón, que es un lugar que tiene creo que 300 habitantes, que está ahí ya 20 kilómetros y que eso sí o sí esa ruta se hace en 4x4. Precios, si hablamos de alojamiento por noche, te voy a decir 6.000 pesos. Después, claro está que tenés que sí o sí... Pase doble. Exactamente, sí, por habitación, pero sí o sí tenés que pagar, o sea, la excursión en 4x4, que es la única forma que puedes llegar a este lugar que estamos viendo, que eso te puede salir 25.000 pesos la 4x4 con el guía dentro del transporte. Así que la verdad, si vos querés ver salares, más de 200 volcanes, montañas... es espectacular. Yo no estuve, voy a ir en breve, pero sí decirte que he visto videos que la gente levanta las piedras que parecen súper pesadas y que son livianas. O sea que hay que ver la historia con geólogos y todo, pero la verdad que me parece fascinante y después te voy a dar 3 recomendaciones. Lo sorprendente de la naturaleza. Te hago otra pregunta. Sí. Te hago otra pregunta. El tema de la capacidad, ¿cómo anduvo el tema turístico con previaje o sin previaje en la Argentina durante los meses de enero y febrero? Febrero no está cerrado, pero ya nos podés dar una proyección de lo que fue en cuanto a porcentajes de ocupación. Más que nada, no, la verdad es que fue súper exitosa todo lo que es el turismo en este verano, pero sí resaltar que estuve viendo, a ver, cuántas provincias tuvieron 90 o más del 90% de ocupación
turística, y fueron 12 provincias contaron desde el 90, que me pareció un número bocha. muy importante. Así que la verdad que sí, que es un número importante, alentador. Influyó mucho el previaje. Influyó muchísimo el previaje. Mira, y ese número lo traje, te lo digo rápido. El previaje, en la segunda quincena de enero, 650.000 personas viajaron con previaje y gastaron aproximadamente 16.000 millones de pesos. O sea que para el turismo es una medida excelente. Y aguante la nueva edición que se va a venir para destinos emergentes. Sigue avanzando la idea de convertirlo en ley. ¿Qué tenés planeado o qué te parece como opción, las mejores opciones si queremos seguir paseando por Argentina? Mirá. Porque tenés organizado viajes programados, pero también salidas de un día. Ahora el grupo Isla está Martín en San García. Pedro. Yo estaba viendo si llovía, no llovía, ahora están paseando en San Pedro hoy. Siempre, todos los meses, los escuchamos a ver lo que nos piden, así que ustedes si nos están mirando, déjennos en nuestra cuenta de Instagram, @viajesencompañía, nos pueden dejar la sugerencia de escapada un día, pero el mes que viene nos vamos a la Isla Martín García, también es de un día, salimos temprano y volvemos en el mismo día, así que esa es una opción súper linda, pero también hacemos salidas culturales acá de mediodía, los que están en Capital, y bueno, quieren pasear por acá y conocer más la ciudad. Y es muy importante lo que hablamos con Ludmila cada vez que viene, porque el tema de viajar, ya sea virtual o sea presencial, tiene que ver con la calidad de vida. Nos hace muy bien al ánimo. Si me dejás después, 3 recomendaciones sobre esto que tengo para darles. Vamos a hablar de las 3 recomendaciones y me vas a contar cómo hacemos para acreditar vacunas en el exterior, y vamos a hablar del tema del pase sanitario. Bien. Consultorio, tenemos que empezar a responder consultas, sí. Y les cuento, mientras lo vamos poniendo en pantalla y las vamos leyendo, ya tenemos muchas consultas acerca de fe de vida. Elida Beatriz Pulol, una consulta, la veo siempre, bueno, quiero consultar si hay moratoria, tengo 60 años, esto lo hablábamos la semana pasada, está en análisis relanzar la moratoria para acceder a la jubilación. Por el momento, en el caso de las mujeres, hay una moratoria previsional a la que se puede acceder teniendo una situación de vulnerabilidad, pero vence si no se renueva y no se relanza en julio de este año. Creo que va a haber novedades con respecto a esto en las próximas semanas. Janina Lares, quisiera saber si van a aumentar las pensiones no contributivas. Sí, esto yo lo comentaba hace unos momentos, las pensiones no contributivas entran dentro de los incrementos de la movilidad jubilatoria, marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. En este caso, a partir del 1 de marzo, va a haber un incremento del 12,28%, es decir, que sobre un haber mínimo contributivo que va a quedar a partir del mes próximo en 38.630 pesos, tiene que calcular el monto de la pensión no contributiva en un valor del 70%. Acá hay algo muy importante para decir, que ya este incremento, las pensiones no contributivas, el incremento lo van a ver cuando comience el cronograma de pago, el primer día hábil de la semana que viene, que es miércoles. Francisco Correa, si los podemos ayudar, necesito saber por qué no cobro asignación por hijo. A ver, la asignación por hijo tiene determinado monto de ingresos para poder percibirla. Estos ingresos se toman como ingresos familiares, pero en la mayoría de los casos que el trabajador está convencido que le corresponde asignación por hijo, no la cobra porque seguramente no hay cruzamiento de datos. Hay algo que no está actualizado en ANSES y eso hace que no se pueda producir el pago. Entonces es importante que con la clave de la Seguridad Social, en la carpeta, en el link del organismo que tiene que ver con asignaciones familiares, se fije si están inscriptos y están declarados los hijos por el que solicita la asignación o necesita la asignación. Otra consulta más, a ver qué tenemos. Francisco Correa, Oninza Arcubi. ¿Pago con débito todo el mes? ¿Necesito la fe de vida? En principio no, porque utilizar la tarjeta de crédito de débito que está asociada a la caja de ahorro de la Seguridad Social, haciendo la compra, directamente se acredita la fe de vida. Lo que usted pregunta está entre las 5 posibilidades de presentación. Pero reitero, algo que no es un dato menor, la tarjeta que se utilice para las compras tiene que estar asociada a la caja de ahorro donde mensualmente le
depositan los saberes. Norma Gareis, Clara, el cobro de la jubilación de marzo se puede cobrar sin tener hecha la fe de vida. ¿A partir de qué fecha nos van a exigir? La obligación de presentar el certificado de supervivencia rige a partir del 1 de marzo, pero esto no significa que el 1 de marzo tienen que ir todos los jubilados y pensionados a presentar la fe de vida. Es cada 30 días, en cualquier momento del mes, y por supuesto el punto de conexión es la entidad bancaria donde habitualmente cobran los saberes. A ver si tenemos algo más. Mirta Rivas, con la nueva jubilación para mujeres que computan un año por hijo, si es que sale la jubilación a favor, ¿cuál es el monto que se paga? ¿El valor de una mínima o el 70? No, bueno, acá hay muchas preguntas y creo que un poquito de confusión. No solamente se computa un año por hijo, se puede llegar a computar más, depende el hijo biológico, si nació vivo, si tiene algún tipo de discapacidad, si se cobró por ese hijo asignación universal por hijo. Esto que tiene que ver con el reconocimiento de computar años por hijos es algo que se suma a la posibilidad de tener aportes registrados o tener además aportes calculados por moratoria, pero el solo reconocimiento por hijo no da derecho a la jubilación. La jubilación que finalmente se puede obtener depende del porcentaje si se presentó por moratoria, con reconocimiento de hijos y con años fehacientes de trabajo. Graciela Ferrara, si voy a cobrar mi jubilación el 15 de febrero, bueno, seguramente todavía no la ha podido cobrar. ¿Cuándo tendría que hacer la fe de vida? Y acá hay muchas preguntas, yo se los decía en la apertura del consultorio, muchas consultas que tienen que ver con la fe de vida. La fe de vida rige a partir del 1 de marzo y en el transcurso de ese mes deben presentar en algún momento todas las opciones posibles. Ojo que no todas son presenciales, pueden ser también remotas, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, la tarjeta de débito, poniendo la huella digital en los tótem que están en las entidades bancarias, cobrando por ventanilla, llenando, completando el formulario también en las terminales de ANSES. Última consulta, Miriam Zamora, hace meses falleció mi papá, quiero gestionar la pensión de mi mamá. La única forma que atiende ANSES local es sacando turno por la página. En la página de ANSES no se puede sacar turno, ya que todos los días me dice pruebe dentro de las 24 horas. ¿Qué puedo hacer? Soy de Chaco, Adrián Trócoli. Ayúdame. Qué linda pregunta. Voy a tratar de ser sutil y no decir que los de ANSES podrían trabajar un poquito más y cubrir el déficit que tienen de turnos. Vamos a ahorrar eso. Puede pedirlo en realidad por la página, pues es una pensión derivada. No hay necesidad de presentarse. Si efectivamente estaban casados, ya de por sí eso no va. Y lamentablemente la única manera de pedir turnos es insistir, insistir, insistir. Bueno, tenemos que seguir, por supuesto, hablando. Un tema importante que no me quiero olvidar. Hablamos de fe de vida, hablamos del 12,28% de movilidad jubilatoria. Un tema importante que también se viene en el mes de marzo tiene que ver con un nuevo requisito de la beca Progresar. Para inscribirse en la beca Progresar, tienen los ingresos familiares o los ingresos individuales no pueden superar los 3 salarios mínimos vital y móvil. Estamos hablando de 9.000 pesos. 99.000 pesos. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil aumentó a partir del mes de febrero y se fue a 33.000 pesos. 99.000 pesos hasta ese monto para la acreditación y la posibilidad de esta asistencia escolar. Ludmila, recomendaciones y pase sanitario. Bien, lo primero que quiero decir que es muy importante a la hora de elegir Catamarca como destino de vacaciones. Consejo número 1, guarda con la fecha en que van. ¿Por qué? Porque la amplitud térmica es muy amplia. Podemos hablar de 20 grados de día y de pronto a la noche menos 10 grados. Y en invierno, atenti porque, por ejemplo, en el Peñón, de 12 de la noche a 8 de la mañana no hay luz, entonces no va a haber calefacción, no va a haber estufas si dormís por ahí. Así que yo recomiendo ir verano, primavera, creo que eso es importante a tener en cuenta. No mandarse solos, que ya lo dije, porque si se desconoce no hay servicios. Y bueno, Belén es la capital nacional del poncho, o sea, tienen la fiesta nacional que se celebra los julios, que hace 2 años que es de forma virtual, pero este año ya retoman
todo lo presencial. Contame y asociame lo del pase sanitario y cómo se acreditan vacunas en el exterior en este contexto complicado para viajar, bueno, no solamente por el tema del COVID-19, sino lo que está aconteciendo a nivel mundial, Rusia-Ucrania. Bueno, hoy en día tenemos la aplicación Mi Argentina y Cuidar, ¿no? Y lo que es, te voy a contar el ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo me di una vacuna en el exterior y la podés registrar a través de la versión de Mi Argentina virtual. Ahí tenés una declaración jurada para hacer, que tenés que elegir todos tus datos personales, cuándo te la diste, si fue la vacuna 1, 2 o la dosis de refuerzo. Y una vez que completás esa declaración jurada por cada dosis que te diste, lo vas a ver reflejado, no en la aplicación de Mi Argentina, pero sí en Cuidar. Así que esa es la forma correcta de hacerlo, a través de la versión web de Mi Argentina, y declarás la vacuna que te diste afuera y eso te sirve como certificado para poder viajar. Quiero contarles que se pueden comunicar durante los 7 días de la semana a través de las redes sociales de A24. También hay contenido en la web de Lo Justo y Necesario y a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok. Damián, capacidad de consumo, poder adquisitivo de los ingresos en 2022. Muy dependiente, Clara, de la evolución de la inflación, de cómo queden los salarios con ese famoso techo del 40%. En definitiva, ¿qué crecimiento de la economía vamos a tener? Algunos analistas privados ven un crecimiento muy tibio de la economía que podría llegar al 1%, el FMI ve un 2,5%, y en definitiva un consumo privado que estaría empardando el crecimiento por parte de la economía. Tengamos en cuenta que el retiro de subsidios de tarifas va a impactar en las familias, que va a ser un año de un incremento en la presión tributaria a los efectos de disminuir el déficit fiscal. Y un último dato, Clara, tiene que ver con lo que va a pasar con los combustibles. Los combustibles siempre tienen aumento de primera y segunda ronda. Segunda ronda en los bienes y servicios que se comercializan en nuestro país. El aumento del barril del precio del petróleo pasó de $64 febrero del año pasado. 7 años que no aumentaba. Exactamente. A 97 en la jornada de ayer cerrando la semana. Eso implica que el precio de la nafta a términos locales vaya a evolucionar. Tenemos retrasado tipo de cambio, tenemos retrasado el aumento de los combustibles por el precio del barril de petróleo y el impuesto a los combustibles líquidos. Por lo cual yo creo que también ese es un punto que tiene que ver revisar el gobierno. ¿Viste lo que te adelanté antes del gas? Sí. Acaban de publicarlo. 4.000 millones de dólares sería la cuenta negativa de gas. Se aumentó de 8,87 dólares por BTU, millón de BTU, el precio del gas, ¿a sabes cuánto ayer? 47 dólares. Muy preocupante la cuenta que tendrá que financiar el Estado. Tengo que ir cerrando, quiero contarles algo de Mayores Conectados. Podés encontrar videos tutoriales gratuitos. Por ejemplo, si querés guardar videos en YouTube para poderlos ver las veces que quieras. Si querés ver aplicaciones de cocina de todos los gustos, bueno, lo podés hacer todo totalmente gratuito. Lo encontrás en el Face de Mayores Conectados y si no, www.mayoresconectados.com.ar. Allí lo estamos viendo en pantalla y ahora me estoy acordando, son más de 300 videos tutoriales. ¿Cuánto nos queda de tiempo? A ver, un cierre, Adrián Trócoli, Ludmila Marcotti y después Damián Dipache. Ok, un título cortito, cronograma de pago de sentencias, el mes que viene los que cobran sentencias a partir del 16. Segundo título, los que viven afuera del exterior y tienen que hacer la supervivencia, todos cobran a través del Banco Nación Argentina, se hace a través de la aplicación, no dejen de mirar la aplicación los que están afuera. Un dato muy importante, sea a través de la banca pública. Ludmila. Siguiendo lo gratuito, se viene el Día de la Mujer en marzo, así que nosotros vamos a hacer un sorteo en nuestra cuenta de Instagram, síganos, @viajesencompañía, estén atentos de lo que vamos a sortear. Perfecto. Damián, apertura del Congreso el día martes, Clara. Incertidumbre en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El riesgo país que estaba en 1.700 puntos está en 1.777 puntos. Bueno, a ver, semana clave la semana que viene porque tiene que ver justamente con la apertura por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Asamblea Legislativa que va a tener en sus primeras semanas de funcionamiento el desafío de comenzar a discutir el principio de acuerdo que se cierre con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional, el Estado argentino. No es un dato menor, teniendo en cuenta que cada vez
que hay que negociar deuda, está todo el tema del gasto público y la seguridad social, gasto público que genera déficit fiscal, y dentro de ese gasto público el 66%, yo diría que más del 66% se va en seguridad social. Por eso siempre el temor, por eso siempre la incertidumbre cada vez que se cierra este tipo de acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema previsional? El sistema previsional, dicho por el propio gobierno, no va a tener reformas, no va a tener reformas estructurales, pero sí va a tener revisiones, sí va a tener una revisión focalizada en regímenes especiales diferenciales, no en regímenes de privilegio, porque yo decía hace unos momentos, las jubilaciones de privilegio dejaron de estar vigentes por ley en la Argentina hace 2 décadas, pero sí la mirada queda en todo lo que tiene que ver con sistema previsional de jueces y de diplomáticos e impulsar la prolongación de la vida laboral, una prolongación de la vida laboral que va a ser en forma voluntaria. Todo esto se define en las próximas semanas, donde se espera que el presidente de la Nación, el 1 de marzo, inaugurando sesiones ordinarias, le pida colaboración a la Asamblea Legislativa. Así, bueno, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Excelente semana. Por supuesto, se tienen que quedar en A24 con toda la información actualizada. Ya viene Todo en Uno con el señor Javier Díaz y todo su equipo. Gracias. Doy fe de vida mientras le doy los últimos retoques a esta maravilla. Háblame de aptitud. En Superviel te acompañamos siempre. Por eso somos el primer banco con una app 100% para jubilados. Realiza todas las consultas de tu jubilación desde el celular. Te acompañamos siempre. Superviel. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.